En el libro Hiperespacio, el físico Michio Kaku presenta una reflexión a propósito de la validez del conocimiento científico fundado en el experimento a partir de una anécdota titulada El científico y la pulga. Imaginémonos a un científico que ha entrenado una pulga para responder al estímulo de una campana. Cada vez que hace sonar la campana, la pulga salta, de tal manera que el científico comienza su experimento cortándole a la pulga una pata, hace sonar la campana, la pulga salta porque ha estado entrenada para responder al estímulo de la campana, el científico le corta otra pata, la pulga sigue saltando y así procede el científico hasta que acaba cortándole todas las patas a la pulga. Cuando hace sonar la campana, la pulga ya no salta y por lo tanto, basándose en la experiencia que ha sistemáticamente extraído a partir del análisis experimental de la relación entre el sonido de la campana y cómo la pulga ya no va a saltar cuando no tiene patas, concluye el científico que la pulga escucha a través de las patas. La otra opción lógica es que la pulga se mueve a través de las patas y como para saltar se necesita moverse, al no tener patas sencillamente no puede saltar. Según el principio de Occam, esa sería la explicación válida. Sin embargo, el científico construye a partir de una particular interpretación de la evidencia experimental su planteamiento de que las pulgas escuchan a través de las patas. Con esta anécdota podemos desde la filosofía problematizar la relación entre los planteamientos de la razón, ya sea a través de la abstracción matemática o de otra herramienta que permita la formulación de una hipótesis o conjetura, y su verificación a partir del experimento, a partir de la contrastación con una forma sistemática de medir la experiencia sensible que involucra algún aparato tecnológico y no solamente los sentidos. La discusión filosófica en torno a la razón versus la experiencia se remonta a los presocráticos en la tradición occidental, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Pitágoras, Xenófanes, Demócrito, Leucipo. Todos estos presocráticos plantearon la pregunta de si todo lo que existe, las nubes, las estrellas, los seres humanos, los seres vivos, los ríos, las nubes, si todo lo que existe simplemente es una multiplicidad de apariencias inconexas o si a todas esas apariencias se puede identificar como elemento subyacente una esencia en común. Es lo que los presocráticos llamaban arjé o principio constituyente del cosmos. Tales hablaba del agua, Anaximandro hablaba del apeiron o lo indeterminado, Anaxímenes del aire, Heráclito del fuego regido por el logos, Parménides del ser, Pitágoras del número, Demócrito del átomo, Empédocles los 4 elementos gobernados por el amor y el odio, Anaxágoras las homiomerías cuyo movimiento está regido por el nous o inteligencia cósmica que hace del universo un cosmos, una totalidad racionalmente gobernada, ordenada. Y por lo tanto, desde los presocráticos en la filosofía occidental se hace la distinción de la pregunta por la validez de la realidad, ya sea captada por los sentidos o interpretada por la razón, en dos niveles, la esencia y la apariencia. El nivel de la apariencia está conectado a los sentidos. Ya en la alegoría de la caverna de Platón, que aparece en el libro 10 de Politeia, mejor conocida como República, se plantea un mito en donde un grupo de esclavos ha pasado toda la vida atados de pies a cabeza frente a la pared de una caverna, de espaldas a una fogata, de tal manera que todos los soldados y comerciantes que atraviesan esa cueva proyectan su sombra debido a la luz de la fogata en la superficie de la pared de la caverna, y los prisioneros que han estado amarrados toda la vida en la caverna lo único que ven son las sombras de las cosas. Esa sombra ya desde el mito de la caverna es una alegoría para lo insustancial de la apariencia captada por los sentidos. Y Platón toma eso de los presocráticos, que fueron los primeros en hacer la distinción entre esencia y apariencia. Lo que subyace a toda apariencia, sea el mar, sean los seres vivos, las nubes, las estrellas, los planetas, es un arjé, y ese arjé es lo real, ese arjé es lo no determinado por los sentidos, lo no relativo, lo absoluto, mientras que la apariencia cambia, la apariencia muta, la materia se transforma, los seres vivos van y vienen como hojas en otoño. En el nivel de la esencia, el ser perdura, sea el agua en Tales, sea el fuego en Heráclito o sea el ser en Parménides, el arjé perdura. Y en Platón hay una distinción
que continúa ese planteamiento metafísico y ontológico de los presocráticos, esta vez haciendo la distinción entre las apariencias como sombras y las ideas que existen en sí mismas en el mundo de las ideas, en el topos urano. Zenón de Elea, discípulo de Parménides, va a plantear la paradoja de Aquiles y la tortuga, en donde Zenón toma a Aquiles, que era descrito por Homero en la Ilíada como el de los pies ligeros, no solo era el más hábil y fuerte de los guerreros de los aqueos que fueron a Troya, sino que era el más veloz también. Zenón de Elea, discípulo de Parménides, nos propone imaginarnos una carrera entre Aquiles, que era descrito por Homero en la Ilíada, no solamente como el más fuerte y valeroso de los guerreros de los aqueos que fueron a luchar a Troya, sino como el más veloz, por eso Homero lo describe como el de los pies ligeros, y nos propone imaginarnos Zenón una carrera entre Aquiles y una tortuga. Ya que una tortuga es tan lenta, Zenón propone que la tortuga tenga una ventaja, supongamos 20 metros de ventaja, de tal manera que la tortuga inicia y cuando llega a 20 metros, ahí es cuando Aquiles comienza a correr. La experiencia nos dirá que ya que Aquiles es el más rápido de los guerreros y de los hombres en general, el de los pies ligeros, dirá Homero en la Ilíada, Aquiles no solamente va a alcanzar a la tortuga, sino que la va a sobrepasar fácilmente. Eso es lo que nos dice la experiencia fundamentada en los sentidos. Sin embargo, cuando aplicamos la razón, específicamente la abstracción matemática, vamos a encontrar que si le damos una ventaja X a la tortuga, supongamos de 20 metros, Aquiles primero tendrá que recorrer la mitad de la distancia, luego un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo, un 1 sobre 128, 1 sobre 256, 1 sobre 512, 1 sobre 1024, 1 sobre 2048 y así sucesivamente hasta mostrar que toda cantidad finita es infinitamente subdivisible. Si le diéramos una ventaja de 100 metros a la tortuga, esos 100 metros, así como si le diéramos una ventaja de 5 metros o de 40 metros, toda distancia es infinitamente subdivisible y ya que no se puede recorrer lo infinito, Aquiles nunca alcanza a la tortuga y por ende Zenón concluye que el movimiento no existe, el movimiento es una ilusión. Ya que Zenón hace parte de la escuela de los eleáticos, Zenón pretende mostrar que el ser es inmutable, que el movimiento es una ilusión, que el devenir está sujeto al plano de las apariencias y que desde el ámbito de la razón el ser no cambia, el ser es, permanece. Con Leibniz y Newton encontraron una solución a través del concepto de límite. En efecto, el límite permite entender cómo una secuencia infinita puede converger aproximadamente a un valor finito. Entonces los matemáticos con el cálculo pretenden haber solucionado la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero es que Zenón no estaba planteando un acertijo matemático. El problema de Zenón no era cómo resolver esa cuestión de que una cantidad finita sea infinitamente subdivisible. Zenón no estaba en el plano de la matemática, sino que Zenón era planteando un problema filosófico que no tiene que ver con una solución matemática, sino que tiene que ver con el problema de la experiencia versus la razón. Si la experiencia nos dice que Aquiles supera a la tortuga en una carrera, pero la razón, la abstracción matemática nos muestra que el movimiento es imposible porque toda distancia finita es infinitamente subdivisible, entonces se plantea la pregunta: ¿qué es más real? ¿Qué nos puede servir como base para construir conocimiento? ¿La experiencia o la razón? Y en la filosofía moderna, el innatismo de las ideas de Descartes versus el planteamiento de los empiristas como John Locke, Berkeley, en particular Hume, de que las ideas se derivan de impresiones sensibles, hasta llegar a la filosofía trascendental de Kant, donde el sujeto cognoscente, mediante las facultades que hacen posible el conocimiento a priori y que están fundamentados en una condiciones trascendentales que posibilitan la sensibilidad y el entendimiento, a saber, las intuiciones puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, que se explican en la estética trascendental, y las 12 categorías que son la condición a priori que hace posible la consolidación de categorías y conceptos a través del entendimiento que luego se aplican para darle forma y organizar las experiencias sensibles que provienen de los sentidos y que provienen de la captación del mundo a través de la experiencia. Por lo tanto, es una cuestión bastante importante en la tradición filosófica occidental. Desde
la pregunta presocrática de la apariencia versus la esencia, pasando por la distinción platónica entre la apariencia sensible como una sombra y la idea que existe independientemente del contexto humano en el topos Urano, pasando por la paradoja de Zenón de Lea de Aquiles y la tortuga que enfrenta la experiencia y la razón, mostrándonos que la experiencia dice una cosa a propósito del desenlace de la carrera entre Aquiles y la tortuga y la razón dice otra, hasta llegar a la filosofía moderna. Y desde la epistemología en el siglo XX, desde la filosofía de la ciencia, se examina a fondo la relación entre los conceptos de la verdad a través de conjeturas y la experimentación, volviendo a la anécdota del científico y la pulga que aparece en el libro Hiperespacio de Michio Kaku.